Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de un libro que lo considero el más trascendente para la percepción, la capacidad de analizar, de entender la historia de Venezuela o un pedazo de nuestras vidas dentro del conjunto de materiales de investigación publicados en los últimos años. Me refiero a este librazo, La rebelión de los náufragos, de la periodista Mirta Rivero. Pienso sinceramente que este libro es el esfuerzo de interpretación más imparcial, reposado, objetivo, porque es que el análisis tiene que ser imparcial, frío, desapasionado para que sea análisis. El otro estilo panfletario que le endosa a unos actores todas las culpas de los errores y beatifica, demoniza a otros, es precisamente una toma de posición. Y los profesionales de las ciencias sociales, es decir, los politólogos primero que nadie, los sociólogos, los economistas, para emitir una opinión, primero tienen que deslastrarse de sus posiciones personales, mirar todas las posiciones y emitir algunos juicios. Los náufragos, dice Mirta Rivero, es el origen del título, vienen a ser el conjunto de personas que habían tenido frustraciones en sus vidas públicas, en sus desempeños políticos, en el medio siglo anterior, y que habiendo naufragado ellos, le cobraron el éxito de Carlos Andrés Pérez como político, habiéndolo llevado a la defenestración aquel inolvidable mayo de 1993. Dentro de los náufragos cuya participación en el derrocamiento constitucional de Carlos Andrés Pérez analiza Mirta Rivero, de primero aparece Arturo Uslar, el brillante hombre de letras, es un eupátrida, porque es que Uslar, como se lo he contado en tantos programas, tuvo todo para triunfar. Se crió en la corte presidencial de Juan Vicente Gómez, como él mismo contó, y además un hombre de extraordinaria inteligencia, vocación de trabajo, constancia. Pues todo eso lo utilizó Uslar en la época que liderizaba intelectualmente a Venezuela para acorralar al gobierno democráticamente electo de sus históricos adversarios, los adecos en 1989-93. De segundo aparece en la parte izquierda de la fotografía Ramón Escobar Salón, el fiscal general que, fíjense las cosas del destino, estudió con Carlos Andrés Pérez, fue funcionario de Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno, luego por aquiescencia de Pérez llegó a la Fiscalía General de la República, y todavía me cuesta entender cómo un hombre de su formación, porque es que Ramón Escobar Salón es un escritor, se prestó para completar una jugada, una estratagema maquiavélica y perfectible, lograr el derrocamiento de un presidente constitucional de Venezuela. También Rafael Caldera protagoniza ese episodio de la vida nacional. De hecho, merced a lo que ocurrió, él contra todas las probabilidades logró volver a la presidencia para un lamentable segundo ejercicio. Luis Alfaro Usero, el último de la fila en Acción Democrática, que aparece en este libro dibujado en algunos rasgos que llaman mucho la atención. Ahora me entero que Luis Alfaro estuvo la noche del 4 de febrero en Miraflores, que se portó reciamente y que permaneció allí hasta que terminaron las horas de peligro. Náufragos podían ser aquellos. Los que no eran náufragos fueron los que fraguaron, organizaron y desencadenaron un clima de opinión pública preponderante en los años 90, emblematizado por esa novela y por la canción y el planteamiento crítico por estas calles, original de Ibsen Martínez. Cuenta en este libro, digo en La rebelión de los náufragos, Ibsen Martínez, que al final él perdió el control de la novela. Marcel Granier se la quitó y decidió que otros libretistas
prosiguieran la sistemática, inclemente, incisiva demolición del sistema partidista venezolano. Porque lo que se decía en la inmensa mayoría de la prensa escrita, incluyendo allí periódicos y semanarios y revistas, lo que repetían una y otra vez los programas de opinión en televisión, los noticieros también de radio, era que todos los políticos eran unos corruptos, que nadie trabajaba para nadie, que todos se robaban el dinero del pueblo, que la democracia en conjunto no valía. Y eso tuvo un efecto inmediato, primero en fomentar el clima de opinión pública para el 4 de febrero de 1992 y segundo para la demolición del sistema de partidos en Venezuela. Para nada náufrago, porque siguen siendo de la gente más rica e influyente de Caracas. En este libro aparecen una y otra vez los esposos Otero Ramia, Miguel Enrique Otero, el heredero y dueño del diario El Nacional, que soñó con ser presidente de Venezuela, pienso que todavía no ha renunciado a ese sueño. Y por un lado puso todo el periódico, sus articulistas, incluso Alfredo Peña lo puso al frente del periódico, en el proyecto este de acabar con el sistema de partidos para propiciar un outsider, lo que se llamaba la antipolítica. Y más adelante pensó que el outsider era Hugo Chávez, se hizo íntimo de él, formó parte de su elenco más cercano. Tan es así que su esposa, Carmencita Ramia, terminó siendo la primera ministra de Comunicaciones del primer gabinete de Hugo Chávez. Les estoy contando lo que voy recordando y redescubriendo, porque ya yo era un politólogo en aquellos años, pero no alcanzaba a entender, imbuidos como estábamos todos, del clima de opinión pública. Porque ahora recuerdo la historia personal de Alfredo Peña. Él era el articulista estrella, director, la figura emblemática del Nacional, con aquellos peñoñazos semana a semana, con noticias demoledoras sobre la corrupción que según ellos campeaba en la escena pública nacional. Preparó el advenimiento para el gobierno del cual él fue figura estelar, el de Hugo Chávez. Luego terminó enfrentado al gobierno, ahora está en el exterior, y también la particular performance de Pablo Medina, siempre un extremista, que tuvo una participación destacada en ese proceso, la deposición constitucional de Carlos Andrés Pérez. Aunque el eje de muchas circunstancias fue Rafael Caldera, porque Caldera, cosas del destino, que había fundado el principal partido de la alternativa venezolana, el demócrata Cristiano Copey, que había sido presidente, candidato todas las veces que se lo permitió el sistema, en una voltereta insospechable, una acrobacia estratégica, terminó catalizando la efervescencia popular en torno al golpe de Estado del 4 de febrero, demolió a su partido, él acabó con la preponderancia de Copey y luego terminó siendo el presidente de Venezuela en el siguiente periodo constitucional, aunque ya él estaba muy enfermo, literalmente incapacitado para trabajar. Este libro va mostrando, y se lo recomiendo enfáticamente que lo lea, hay que leerlo para entender lo que está pasando hoy en día en Venezuela, lo que pasó, y hacer conjeturas sobre lo que puede pasar a futuro, porque yo siempre he sospechado que los demonios no huelen tanto a azufre y que los ángeles no tienen tantas alitas. O sea, que según el predicamento del gobierno no son tan buenos los buenos ni tan malos los malos, y según toda aquella estrategia comunicacional de la oposición, ni ellos son unos santos varones, ni los otros son unos demonios. Digamos que allí sus grandezas y vilezas, los errores que cometió el establishment, la inteligencia, las élites dirigenciales venezolanas, todo lo cual llevó al país al atolladero a partir del cual se vio a finales de siglo. Porque una manipulación muy reiterada que se hizo de la opinión pública era la del presidente que tenía dos mujeres,
Ya se los expliqué en su programa, con motivo de la muerte de Cecilia Matos. No es que tenía dos mujeres, ya tenía años llevando una situación de convivencia artificial con la esposa de la adolescencia y ahora convivía formalmente con otra señora, que es una institución venezolana, mundial, pero con todo eso se hizo una manipulación que terminó impactando mucho en la escena pública. Luego, el tema del programa de ajustes macroeconómicos llamado el paquete. El paquete ni lo diseñó ni lo asumió voluntariamente Carlos Andrés Pérez. En 1989, cuando él gana, quien quiera que hubiera sido el presidente de Venezuela tenía que, si por lo menos aspiraba a durar un mes en el poder, asumir a troche y moche el dictado unilateral, uniforme, obligatorio que lanzaban los organismos multilaterales, porque se vivía entonces en la escena mundial un sistema unidireccional para el diseño de las políticas macroeconómicas, y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional le decían a todos los gobiernos, especialmente a los latinoamericanos, o asume esta estrategia o no le damos ni una locha. ¿Qué podía hacer Carlos Andrés Pérez, que fue el rey Midas del populismo, del paternalismo de Estado, del clientelismo burocrático, el hombre que había regalado dinero a manos llenas en el primer gobierno, sino vestirse de estadista y asumir, obligado por las circunstancias, aquel paquete económico? Él no creía en eso, pero entonces nombró un equipo de secretarios, ministros brillantes que debía llevar adelante la implementación del paquete. Que si el paquete es bueno o malo. El paquete, de solo anunciarlo, fue la gota que derramó el vaso para el estallido popular de febrero de 1989, que no pudo formarse ese clima de opinión pública en el segundo gobierno de Pérez porque apenas tenía 20 días en Miraflores. Eso fueron una serie de factores, caldo de cultivo, que se incuaron a lo largo de varias décadas y que fortuitamente, en una situación de vacío de gobierno, porque el gobierno lo agarró eso desguarnecido, incluso la Policía Metropolitana, lo recuerdo ahora a través del libro, estaba en huelga, se desencadenó una situación de anomia, anarquía, que terminó marcando la historia de Venezuela, porque no hay 4 de febrero de 1992, no hay victoria de Hugo Chávez, no hay demolición del sistema de partidos de Venezuela, ni siquiera cae Carlos Andrés Pérez si no se desencadena el 4 de febrero de 1989. Yo, que nunca voté por Pérez, que siempre milité de joven en las filas del contrario, de los copellanos, a la distancia de tantos años pienso lo siguiente: si iban a salir de Carlos Andrés Pérez, debieron salir allí, en el año 89, no esperar la larga agonía de un gobierno que intentó hacer y no pudo, para terminar destituyéndolo por lo único que no podían destituirlo, porque a los que conocemos el derecho sabemos lo que es la naturaleza de una causa penal. Pues a Carlos Andrés Pérez, como no tenían en el momento de qué imputarlo, jalaron por los cabellos una práctica, digamos, institucional de los gobiernos de antes, ahora, después de todas las épocas, que era financiar operaciones, ayuda exterior para otro gobierno. Y trasladó una partida que era de su discreción y le envió un dinero a Violeta Chamorro, que ejercía el gobierno precariamente en Nicaragua, para que por lo menos pudiera seguir adelante. Tan traída por los cabellos, tan grande la impostura, que por ese caso nadie fue condenado. Incluso cuando necesitaron más adelante mantener inhabilitado a Carlos Andrés Pérez, tuvieron que buscar otras causas. Y yo digo que a Carlos Andrés Pérez no debimos elegirlo en Venezuela ni siquiera la primera vez, mucho menos permitir que volviera. Pero como repite Eduardo Fernández una y otra vez en este libro, no debieron elegirlo la segunda vez, pero tampoco debieron derrocarlo constitucionalmente. Porque ahora pienso que toda esa componenda de pequeñeces, de los enanos que querían ser como los grandes, de los grandes asumían su verdadero rol, una y otra vez queda Carlos Andrés Pérez como un presidente desubicado que tenía una obsesión mesiánica por el liderazgo mundial. Aunque el libro lo disculpa, uno recuerda que Carlos Andrés Pérez sencillamente no era el mejor hombre para dirigir a Venezuela, ni la primera vez ni mucho menos la segunda. Pero el pleito mellizal de él con Jaime Lucinchi, con Octavio Lepage, que aspiraba a llegar al poder,
terminó influyendo en ese golpe de Estado constitucional. Le hizo bien o mal esa circunstancia a Venezuela. Las evidencias están palmarias, porque pasó que un enfrentamiento entre grupos económicos se proyectó a las páginas de los periódicos, a la dinámica de los medios de comunicación, y entonces Carlos Andrés Pérez, en un esfuerzo agónico, cualquier presidente lo hubiera hecho, a las pruebas me remito, terminó ejerciendo presión, allanando por raticos periódicos de Caracas, y aquello contribuyó adicionalmente a la satanización del personaje. Porque si tocara definir el episodio del derrocamiento de Carlos Andrés Pérez, llamémoslo una travesura del establishment, en la cual sí quedaron náufragos. Considero que los náufragos fueron ese montón de hombres y mujeres honrados, de irreprochable actitud. Yo que nunca voté por ellos, que si la vida echara atrás tampoco lo haría. Tengo que reconocer que Luis Piñero Ordaz fue un hombre honrado, de inmaculada desempeño, más bien era un Torquemada. Dígame Alejandro Izaguirre, el ministro de Interior, un viejito que ni siquiera logró terminar el discurso que le habían obligado. Y pienso en los profesionales, que no eran políticos, que se incorporaron a aquel segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y que quedaron manchados, rayados. Verbigracia Reinaldo Figueredo Planchar, él era el ministro de la Secretaría, un economista, todavía es un hombre joven, pero fue imputado, procesado, pasó horas amargas y finalmente a principios del siglo le dejaron perecer la instancia, es decir, dejaron que el juicio muriera para no seguir adelante. ¿Y quién le devuelve los 20 años que perdió? Como ese tándem de mujeres brillantes que acompañaron a Carlos Andrés Pérez, Beatriz Rangel Mantilla, la hija del ilustre Domingo Alberto Rangel, pero que ella brilla por luz propia, Gabriela Febres Cordero. Eran hombres y mujeres de derecha, de una tesitura ideológica que uno no compartió en su época, con la cual uno disiente, pasa el tiempo, pero lo que hacían, lo hacían de buena fe y creían ellos, no merecían el hundimiento del barco y que los sacaran en medio de una espantosa manipulación de la opinión pública. Porque la mayoría de ellos han seguido triunfando en el exterior. Dígame ese Moisés Naín, Ricardo Hausmann. El conjunto de técnicos que fungieron como administradores de la cosa pública venezolana en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, todos han seguido siendo exitosos. Ninguno de ustedes lo ha visto por ahí involucrado en casos de corrupción ni quebrando empresas. Ellos quisieron darle un aporte a Venezuela. La manera de sacarlos era por voto. Para mayo de 1993, cuando se produce el derrocamiento constitucional de Pérez, faltaban apenas unos meses para las elecciones, eran en diciembre. ¿Por qué no esperar? Bueno, porque estaban engolosinados, dominaban y habían levantado un caldo de cultivo de la opinión pública y decidieron la liquidación de ese periodo de gobierno. Se me agota el tiempo y no me caben las palabras, no me caben las palabras en este espacio para describir la maestría con la cual esta joven profesional, que escribe como una historiadora, no se aparta un solo instante de la línea de objetividad que debe guardar una investigación, va contando un pedazo de la historia de nuestras vidas. Porque desde el aula, desde la cátedra, desde la opinión pública, otros desde el foro, otros desde los partidos políticos, todos vivimos esos años 90, los contemporáneos digo, y entonces no sabíamos lo que estaba pasando. Ahora yo entiendo por qué salieron de Carlos Andrés Pérez. Lo derrocaron por lo único que no podían derrocarlo. Déjenme contarles que les estoy contando de un libro que es un suceso editorial en Venezuela. Un libro que ha generado una discusión abierta sobre las bondades, no solo del sistema de partidos, también sobre la naturaleza de la responsabilidad social de las élites. Si podemos pasar a la siguiente imagen. Porque este libro tiene incluso una página en Facebook que muestra las opiniones discrepantes y los que están de acuerdo con él. Lo han llamado un libro emblemático, un libro fundamental. Y yo quise compartir con ustedes la importancia de este análisis al recomendarle que no siga
incondicionalmente los dictados de la opinión pública, los que le dice este bando o aquel. Cada vez más soy más independiente. Ni me creo ni reniego todo lo que dice el gobierno, ni me creo ni reniego todo lo que dice la oposición. Todo lo que me dice cada uno de esos bandos lo recibo a beneficio de inventario, porque se hizo una práctica en los años 70 en Venezuela que intentaran pensar por nosotros, que nosotros delegáramos el derecho de sacar conclusiones a los demás. Este es un libro para que nosotros mismos leamos y saquemos nuestras conclusiones. Regresamos en breve con más de Reflexión.